Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Bueno, hoy tocaba otro vídeo con otro enfrentamiento entre dos grandes figuras del cine de terror, pero voy a posponerlo para la semana que viene, ya que el viernes pasado falleció Narciso Ibáñez Serrador, Chicho Ibáñez Serrador, ese gran maestro del cine y la televisión española, y quería hacerle un homenaje. Entonces me he hecho aquí una pequeña chuleta y voy a dedicarle este vídeo a ese, como digo, gran maestro del cine y la televisión. Bueno, Narciso Ibáñez Serrador nació en Uruguay. Su padre es otro grande del cine, es Narciso Ibáñez Menta, nació en España, pero desde muy joven se fue a Argentina, donde labró su carrera. Narciso Ibáñez Serrador nació en Uruguay, pero su carrera, al igual que su padre, también comenzó en Argentina. El padre, Narciso Ibáñez Menta, trabajó en un montón de títulos como Una luz en la ventana, El que recibe bofetadas, La muerte está mintiendo, o sobre todo obras maestras del terror, una película de historietas cortas, de antologías, basadas en novelas de Edgar Allan Poe, donde en una de las historias, en la del Corazón delator, trabajó junto con su hijo Narciso Ibáñez Serrador. El padre se especializó, Narciso Ibáñez Menta, dentro del cine de terror, donde era conocido como el hombre de las mil caras, y cuando llegó a España le apodaban el Lon Chaney español, porque se transformaba mucho, tenía una gran capacidad de caracterización. Es curioso, porque, bueno, esto ya comentaré más adelante, que la historia que se hizo en Argentina de obras maestras del terror, la historia del Corazón delator, que estaba protagonizada por Narciso Ibáñez Menta y el hijo Narciso Ibáñez Serrador, esa historia la volvió a dirigir Narciso Ibáñez Serrador en España, dentro de su serie de películas Historias para no dormir, la serie que se hizo en televisión española, y entonces hizo esa misma historia, la del Corazón delator, que aquí le tituló El último reloj, pero en vez de protagonizarla el papel que hacía Narciso Ibáñez Serrador en Argentina, lo realizaba aquí Manuel Galeana, y su padre, Narciso Ibáñez Menta, repetía justo con el mismo papel que lo hizo en Argentina. Era como un dato curioso. Bueno, del tiempo de estar allí, pues decidieron venirse a España para buscar fortuna dentro de lo que es la televisión española. Pero ya tenían su carrera hecha en Argentina. El padre, Narciso Ibáñez Menta, hizo la serie y la dirigió él mismo, la protagonizó Es usted el asesino, una serie muy muy buena que se hizo durante los años 60. Narciso Ibáñez Serrador comenzó en televisión española cuando llegó con una serie llamada Mañana puede ser verdad. Es una serie que era un estilo a la de Historias para no dormir, un poco tocaba temas de ciencia ficción, tocaba temas de terror, y uno de los capítulos que más fama tuvieron de esta serie fueron Los bulbos, un capítulo que no sé si estaba dividido en 2 capítulos o algo así. Los bulbos fue el capítulo más reclamado de esta serie de Mañana puede ser verdad. Al poco hizo su famosa serie Historias para no dormir. Generalmente eran historias con guión de Narciso Ibáñez Serrador bajo el seudónimo de Luis Peñafiel. Él, cuando realizaba el guión, no ponía Narciso Ibáñez Serrador, sino Luis Peñafiel, es un seudónimo suyo, y también adaptando novelas de Edgar Allan Poe, novelas de Ray Bradbury, etc. Y en las cuales, por ejemplo, hizo la del Último reloj, que es la del Corazón delator de Edgar Allan Poe. En este caso, como digo, protagonizado por Manuel Galeana, en el papel que hizo Narciso Ibáñez Serrador en Argentina. La mayoría de estas historias estaban protagonizadas por su padre, por Narciso Ibáñez Menta, y Narciso Ibáñez Serrador lo que trajo fue un aire fresco, ¿no?, a lo que es al cine, o sea, a la televisión española, porque él rodaba una serie, pero la rodaba como si fuera una película. Él venía de Argentina, y en Argentina se veían muchas series americanas, muchos telefilms americanos, entonces él bebió mucho de esas series estadounidenses. Entonces, digamos que trasladó esto a las series que aquí españolas, y esto se pudo ver en Historias para no dormir. Por ejemplo, mientras que en las demás series que hacían en televisión española estaban todas rodadas en interiores, Narciso Ibáñez Serrador buscaba rodar en exteriores. Mientras las demás estaban rodadas con cámaras fijas, Narciso Ibáñez Serrador colocaba cámaras, por ejemplo, debajo en el suelo, enfocando hacia arriba, o en las partes de arriba para enfocar un plano desde arriba hacia abajo. Es decir, buscaba diferentes posiciones de cámara para captar diferentes ángulos, lo cual le daba un aire más cinematográfico, aun siendo una serie de televisión que en realidad era como teatro, porque muchas veces ni siquiera estaban rodados los episodios, se rodaban justo la misma noche en la que se proyectaba, es decir, como si fuera una obra de teatro. Pero, como digo, todos esos avances
que le daban un aire más cinematográfico a esa serie, le dio como un avance, un paso hacia adelante a lo que es a la televisión española. Él se basó en sus historias para no dormir, que las presentaba él mismo, en Alfred Hitchcock Presenta, la serie que hizo Alfred Hitchcock en los años 50. Entonces, él siempre ha declarado ser un gran admirador de Alfred Hitchcock, al igual que también dijo que su padre era un gran admirador de Edgar Allan Poe. En una entrevista dijo: mi padre, su creador de historias de terror favorito era Edgar Allan Poe. Entonces, digamos que trasladó esa esencia de Alfred Hitchcock, de la serie que hizo Alfred Hitchcock, presentando lo que es cada capítulo, metiendo mucho humor negro, pero variando, mientras que la de Alfred Hitchcock derivaba más en el suspense, el Narciso Ibáñez Serrador derivaba más en el terror, derivaba más en la ciencia ficción, etc. Tuvo un gran éxito, Historias para no dormir. Tuvo 3 temporadas, si no contamos esta última del 2005. O sea, la primera temporada fue en los 60, la segunda en los 70 y la tercera en los 80, donde incluso hizo algunas películas para televisión, que eran de la serie de Historias para no dormir, como eran la de Freddy, la del trapero o El extraño caso del señor Valdemar. Y luego ya en el 2005 volvió esta serie, ya no eran Historias para no dormir, se les titulaba Películas para no dormir, en el cual no todas las dirigía Narciso Ibáñez Serrador, de hecho que solo dirigió una, la titulada La culpa. Para mí fue el mejor de todos los episodios. Eran un poco más largas, duraban como 3/4 de hora más o menos, y era un poco como un derivado de lo que hizo Mick Garris con Master of Horror, ¿no? En cada capítulo lo dirigía un cineasta especializado en el cine de terror estadounidense, mientras que Narciso Ibáñez Serrador buscaba pues lo mismo, un cineasta especializado, entre comillas, algunos estaban más especializados que otros dentro del cine de terror, para cada uno de los episodios de sus películas para no dormir. Y él dirigió uno, la de La culpa, para mí, como digo, fue mi favorito. Y bueno, esas son todas las temporadas que tuvo esta serie, que era mítica al principio cuando se abría esa puerta, chirriando, y aparecía pum, historia, pum, pum, para no dormir. Se oía un grito y entonces se derretían las letras, como formando unas gotas de sangre. La verdad es que era espectacular aquello. Y bueno, Narciso Ibáñez Serrador luego derivó en la televisión, estaba en la televisión, pero que empezó a hacer concursos para televisión ya en vez de series, y realizó pues el concurso más famoso por el que se le conoce, que es el 1, 2, 3. El 1, 2, 3 tuvo varias temporadas, me he apuntado aquí. Kiko Legar estuvo del 72, que fue cuando comenzó el 1, 2, 3, hasta el 78. Yo no lo conocí, mi madre sí. En la segunda temporada, que fue Mayra Gómez Kem, ya fue la que conocí yo del 1, 2, 3, desde el 82 hasta el 88. Luego estuvieron Jordi Estadella y Miriam Díaz Aroca, que era la primera vez que lo presentaban 2 presentadores, desde el 91 hasta el 93. Luego Josep María Bach, del 93 al 94. Y la última temporada fue en el 2004, presentado por Luis La Rodera. El 1, 2, 3 era un concurso que estaba muy bien, porque tenía un poco de todo. Era un concurso en el que iban participantes, en el que podían ganar premios y contestaban correctamente las preguntas, por lo tanto era un concurso cultural. Luego también tenía números de baile, tenía comedia, de ahí salieron muchos cómicos como Bigota Rocet, como Los Morancos, Martes y 13, aparecía pues también Juanito Navarro con Antonio Zores. En fin, el dúo Sacapuntas, muchos cómicos aparecían en el 1, 2, 3 y otros ya, digamos, que fue su cuna, ¿no? Salieron del 1, 2, 3 y a partir de ahí ya se hicieron famosos. Salían también personajes autóctonos de allí, de lo que es del concurso, como era la Estacañona, Toncicuta, la calabaza Doña Ruperta, que por cierto la voz de Doña Ruperta la hacía Narciso Ibáñez Serrador, que era un poco como el logotipo, ¿no?, del 1, 2, 3. En fin, fue un concurso más famoso, aunque luego hizo muchos más concursos. Por ejemplo, hizo el concurso de Waku Waku, que era un concurso que trataba sobre los temas de animales. Hizo también Hablemos de Sexo, el primer programa sobre sexo que se hizo en la televisión española. Luego hizo también uno que era El Semáforo, que ese yo recuerdo que salía mucha gente, ¿no?, haciendo como... Cada uno hacía un espectáculo diferente. De ahí salió Cañita Brava, que salía por ahí salió en El Semáforo. Sí.
Y bueno, se convirtió, como digo, Narciso Ibáñez Serrador a medida de que fueron pasando los años en uno de los grandes, de las grandes figuras de la televisión española. De hecho, que se le han hecho homenajes, se murió el viernes, el sábado se le hizo un homenaje en Telecinco por la tarde, el domingo se le hizo uno por la noche, en la 2, o sea, es uno de los grandes de la televisión española. Hoy día la televisión española no estaría como está, ni se la conocería conforme es si no hubiera sido por la entrada de Narciso Ibáñez Serrador. Narciso Ibáñez Serrador también, bueno, hizo también otro de los programas que no se me puede olvidar, fue el de Mis Terrores Favoritos, un programa en el cual él presentaba cada semana una película diferente de terror. Tuvo 2 temporadas, una en los 80 y otra en los 90. Yo recuerdo mucho la de los 90. Aparecía él siempre al principio hablando con ese característico humor negro y contando un poco detalles de la película, y presentó un montón de películas muy buenas como Pesadilla en Elm Street, La novia de Reanimator, La leyenda de la mansión del infierno, La matanza de Texas. En fin, cada semana presentaba una película de terror diferente. Y lo curioso es, en el caso de Narciso Ibáñez Serrador, es que él lo que más le gustaba era dirigir películas. O sea, él lo que más le gustaba era ser director de cine. Sin embargo, dentro del cine solo dirigió 2 películas. Sin embargo, con esas 2 películas se convirtió, se han convertido en 2 grandes películas de terror de culto, de las mejores películas de terror que se han hecho en España. Y lo han encumbrado como una de las máximas figuras del cine de terror español, solamente con 2 películas, aparte de la serie de Historias para no dormir, pero estamos hablando ya de lo que es cinematográficamente de solamente 2 películas. En el año 1969 hizo La Residencia. La Residencia estaba protagonizada por una actriz alemana llamada Lily Palmer. La Residencia es para mí una de las mejores películas de terror, por no decir la mejor película de terror que se ha hecho en España. O sea, hay muchísimas muy buenas. Está No profanar el sueño de los muertos, El espanto surge de la tumba, Pánico en el Transiberiano, La noche de Walpurgis. Hay un montón de películas muy buenas que se hicieron en España durante los 70, la época del fantaterror español. Pero La Residencia, yo creo que a nivel técnico, a nivel de interpretaciones, de personajes, de historia, es la mejor de todas. O sea, está como por un nivel por encima, ¿no? A nivel lo que es eso, a nivel de técnico, a nivel de interpretaciones, es una película que se nota lo exigente que era Narciso Ibáñez Serrador consigo mismo a la hora de mostrar un producto. Por eso igual dirigió tan poco, prefirió dirigir poco y dirigirlo bien que hacer mucho a lo mejor y que fuera más irregular lo que presentara. Y lo poco que hizo, que fueron solo 2 películas, lo hizo a la perfección. La Residencia es una película que técnicamente es increíblemente buena. Es todo un clásico del cine de terror español y yo la considero como una obra maestra del cine de terror. Una película buenísima, para mí, como digo, de las mejores películas, y no quiero mojarme por no decir la mejor, pero de las mejores películas de terror que se ha hecho en España, y técnicamente, en historia, interpretaciones, en todo, es la número 1. O sea, La Residencia, yo creo que si me dijeran cuál es la mejor película de terror que se ha hecho en España, yo creo que sería La Residencia, de Narciso Ibáñez Serrador. O sea, que contribuyó mucho lo que es dentro del cine de terror español, haciendo también que luego directores más recientes bebieran mucho de lo que hizo Narciso Ibáñez Serrador para hacer sus películas, o que decidieran hacerse directores gracias a lo que hizo Narciso Ibáñez Serrador con tan solo 2 películas. La Residencia tiene un aire de ese cine de terror gótico inglés, con unos toques de giallo italiano que ya habíamos visto en 6 mujeres para el asesino de Mario Bava, o El pájaro de las plumas de cristal de Dario Argento, que dirigió un año anterior, en el año 68. Pero todo con un estilo propio y personal muy característico dentro de lo que es el estilo visual que Narciso Ibáñez Serrador le impuso a la película, un estilo visual muy propio. La película bebe de varias fuentes, bebe del monstruo de Frankenstein, bebe de Psicosis, como digo, gran admirador de Alfred Hitchcock, del maestro del suspense, y es una película increíblemente buena. A mí es una película que no me canso de ver, la he visto un montón de veces y me parece una película filmada de una manera impresionante, con una temática, incluso con una gran carga sexual, que en aquella época, luego ya vendrían películas con más carga sexual en los 70, pero en aquella época no se había visto una película con esa carga sexual hasta que llegó La Residencia de Narciso Ibáñez Serrador. Y bueno, la siguiente película que dirigió 7 años después, en el año 1976, dirigió ¿Quién puede matar a un niño? Y aquí tenemos el contraste que hizo solo hizo 2 películas, pero supo bien cómo hacer esas 2 películas. Es decir, mientras que La Residencia
nos embarca dentro, está, instaurada dentro de lo que es el cine de terror clásico. ¿Quién puede matar a un niño? Está ya, instaurada dentro de lo que es el cine de terror moderno. O sea, tiene una película que coge las pautas del cine de terror clásico y otra película que coge las pautas del cine de terror moderno, mostrándonos una película en la que todo lo que ocurre, o la mayoría de acciones que suceden en la película, suceden a plena luz del día, pero sin olvidar la tensión y el terror que supone lo que es que te causa la película. Es decir, a ver si me explico bien. La mayoría de películas de terror utilizan la noche. La Residencia utiliza mucho la noche, utiliza mucho los tonos oscuros en la película, utiliza mucho ese juego de luces y sombras que proporciona la noche. Por ejemplo, una de las escenas del final, que va una de las protagonistas con un candelabro lleno de velas, lo que es esa oscuridad del pasillo donde va caminando con las luces de las velas, que le da como una aura que parece que las luces lleguen como hasta el techo. Esa combinación es realmente escabrosa, es realmente tétrica, pero aquí utiliza lo mismo, pero de una manera diferente, lo que es con la luz del día. Nos trae una película de terror en la que el agobio, en la que la tensión, en la que se puede mascar, como digo, esa tensión con los dientes, y sucede todo a plena luz del día. Esto no es algo nuevo, ya lo había hecho Tobe Hooper con La Matanza de Texas, o teníamos también Wes Craven con la película esta de La Última Casa a la Izquierda. O sea, ya se había hecho antes, pero el Narciso Ibáñez Serrador, por eso digo que entró dentro ya de un cine de terror moderno, lo que es dentro de las pautas del cine de terror moderno, y nos trajo una película que, como digo, sucede todo a plena luz del día, en un lugar que parece precisamente un sitio paradisiaco, una isla en la que parece todo tranquilo, pero logra conseguir que esa tranquilidad se convierta en algo malévolo, en algo inquietante. Estás ahí como, sabes, que algo malo está pasando, algo en el ambiente no funciona bien, algo malo, algo extraño está pasando, y te tienen tensión hasta que poco a poco vas averiguando lo que realmente sucede. Te tienen tensión, y esa plena luz del día, en un sitio que parece tranquilo, con dos personajes solamente, que están caminando por unas calles desiertas, y te tienen tensión, logra que te cause una angustia. ¿Quién puede matar a un niño? También es otra de las grandes obras cumbres del cine de terror español. Yo me gusta más La Residencia, pero ¿Quién puede matar a un niño? También es una película, como digo, diferente. Está dentro de otras bases diferentes dentro del cine de terror, pero realmente es una película muy buena. Las pautas de ¿Quién puede matar a un niño?, por ejemplo, las utilizaría más tarde Joe D'Amato para Gomia Terror en el Mar Egeo, ¿no? Una isla, parece que todo va bien, todo está tranquilo, pero algo raro está sucediendo, algo macabro está sucediendo, la tensión va poco a poco, mientras vas averiguando lo que realmente sucede, poco a poco va creciendo, va metiéndose, como digo, se te va metiendo dentro del cuerpo, y no te va dejando en paz durante toda la película, hasta que realmente llega la explosión, averiguas todo lo que sucede y llega ya el boom, lo que es el superclímax. Es otra de las grandes películas del cine de terror español. Y eso, como digo, solamente hizo esas dos películas, no hizo nada más. No es un hombre que tenga una infinidad de películas, es una persona que con solo dos películas ya está considerado uno de los grandes maestros del cine de terror español. Sus películas han sido homenajeadas en otras películas. Muchos directores han bebido de sus películas para hacer las suyas. En fin, se han convertido en grandes obras de culto, tanto La Residencia como ¿Quién puede matar a un niño? Es más, hace poco leí una entrevista de un director, Nicolas McCarthy, que dirigió la película del Pacto, o esta otra esta que aquí se le tituló Home, pero el título auténtico era The Devil's Door o algo de eso. Una cosa tonta, ¿no? El título tiene en inglés y aquí le ponen otro título en inglés, pero diferente, ¿no? The Home, o Home, algo así. Bueno, Nicolas McCarthy, que ahora hizo hace poco la película esta de Prodigy, en una entrevista dijo pues que películas así de terror con niños le habían causado así más impacto, tal, y nombró ¿Quién puede matar a un niño?, de Narciso Ibáñez Serrador, nombró esta película. O sea, quiere decir que otros directores de estadounidenses especializados en el cine de terror actuales incluso han bebido de las películas de Narciso Ibáñez Serrador, conocen su obra y admiran la obra de Narciso Ibáñez Serrador. O sea que es un tipo que influenció también internacionalmente. Entonces es, como digo, uno de los grandes, tanto del cine como de la televisión.
es curioso porque también, esto no lo sabía yo, pero en el documental dijeron que él tenía, cuando era pequeño, una enfermedad, no me acuerdo el nombre de la enfermedad, pero era un poco parecida a la leucemia, creo que dijeron que era parecida a la leucemia, si no recuerdo mal, no estoy seguro. Y el caso es que no salía mucho y tal, y su madre en una carta, antes de fallecer, le dijo que ten en cuenta que todo lo que hagas, todo lo que consigas en tu vida, es como si fuera un milagro, porque claro, si los médicos te dicen, era otra época, era diferente, luego pues la medicina va avanzando, ya no es lo mismo que antiguamente, que te diagnosticaban cualquier enfermedad y ya te tocaba estar metido en la casa para toda la vida. Pero bueno, la madre le dijo, si se supone que no podías hacer nada en tu vida debido a esta enfermedad, todo lo que hagas a partir de ahora es como si fuera un milagro. Entonces, si ha logrado tantas cosas este hombre, es que su vida ha estado rodeada de milagros. Hay que pensarlo así. Si cada cosa que lograra era un milagro y ha logrado tantas cosas, significa que su vida está plagada de milagros. Y como digo, nos ha traído grandes momentos. Yo me encantan, tengo la serie de Historias para no dormir, las 2 películas de grandes obras de culto, La Residencia y Quién puede matar a un niño. Me acuerdo del 1, 2, 3, me acuerdo de mis terrores favoritos. En fin, es un hombre que ha dejado huella y siempre la dejará dentro de tanto del cine como de la televisión española. Y bueno, ya no sé qué más decir, habrá muchas cosas que me he dejado, pero este es mi humilde homenaje a este genio. Y bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo. La semana que viene volveré con los enfrentamientos entre figuras del cine de terror. Que seáis todos muy felices y hasta siempre.